De cuando en cuando me gusta ver películas del Holocausto judío, ¿no? De lo que le hicieron los alemanes a los judíos. Una de las buenas, las clásicas, ¿no? Que ya a la edad que tengo siempre me quedo un poquito dormido con esta película, El listado de Schindler, como es un drama, pues y es larga, ¿no? Entonces ya me duermo también. Hay una escena bien interesante en esa película donde hay un viejito judío, ¿verdad?, que está haciendo fila porque los alemanes están entrevistando a los judíos para saber quién de ellos debe vivir y quién no. Entonces están determinando cuál trabajo es importante o cuál trabajo es, dicen ahora en cuestión del coronavirus, deben trabajar los que tienen trabajos esenciales. No sé qué quieren decir con eso, pero esa era la idea. Estaba haciendo fila el pobre doncito y le preguntan, ¿a qué se dedica? Y él dice, toco la flauta. Y entonces lo regresan y le dicen, no, ese no es un trabajo esencial ahora. Y el pobre viejito se da la vuelta y dice, ¿qué mundo es este en el que vivimos donde los que tocan la flauta ya no son esenciales? O sea, ¿qué clase de mundo es este, no? Y claro, el que lo acompañaba, porque la historia tenía que tener un final feliz, ¿no? El que lo acompañaba le dijo, di que puedes hacer municiones. Él se acerca y dice, yo puedo hacer municiones. Y entonces lo pasaron en el listado de los que importaban para este mundo, ¿no? Pero él decía, ¿qué mundo este? Y la verdad es que nosotros tendemos a veces a valorar ciertas cosas sobre otras por su valor práctico tal vez, o no sé. Pero cuando nosotros nos topamos, por ejemplo, con un libro como Job, a veces nosotros decimos, mira, es que es poesía, ¿no? Y nos concentramos, decíamos, en la historia. Y luego hablar de poesía como que no es muy importante, ¿sí? Como que no es muy divertido, como que sería más divertido si nos arrojaran datos de cosas que se hicieron, de guerras que se libraron, que la historia, nos han enseñado a contar la historia así por los grandes acontecimientos y no por lo que le sucedió a este hombre. Ahora, mucho de esto es poesía y cuando es poesía, mucho de esto es repetitivo. O sea, en determinado momento Job va a decir cosas que ya dijo. Y uno dice, oye, pero ya lo dijo, sí, pero lo va a decir con otras palabras. Y a veces uno se pregunta, pero yo por qué lo tengo que leer. Bueno, una justificación sencilla que yo estoy teniendo es, o que yo veo es, mira, si Job en su situación lo dijo, yo creo que vale la pena que por lo menos meditemos en ello y gastar un poquito de energías para tratar de entender lo que él está diciendo. Habíamos visto la semana pasada cómo Job se quejaba de sus amigos, ¿no? Y ahora va a dirigir su oración hacia Dios. Y va a decir unas cuantas cosas bien interesantes. Empecemos con este versículo que habíamos visto ya. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. O sea, llega un momentito en que los amigos recriminan a Job porque él habla. Dicen, oye, tú estás hablando, ¿no? Sigues hablando todavía, o sea, no te callas. Y él tiene toda la razón. O sea, si hablo, mi dolor no cesa. Si tan solo con no hablar mi dolor disminuyera, entonces sería como lógico que no lo hiciera. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Es irrelevante realmente. Así es de que voy a hablar. Pero ahora, le dice a Dios, tú me has fatigado. Has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Obviamente Job estaba flaco en este momento y eso es obvio realmente. En otro momento él se va a quejar de que sus antiguas esclavas, sus antiguas sirvientas, vamos a decir, ya ni le hacen caso, o sea que prácticamente ni escuchan su voz. Entonces, él está totalmente flaco y eso para nosotros no es tan terrible, pero obviamente para la gente de aquella época y de aquella región, para aquella cultura, estar flaco es terrible, ¿no? Eso es una maldición prácticamente.
Él dice, me has llenado de arrugas, o sea, he envejecido, ¿no? Como dijera nuestro célebre presidente, yo no tengo esta edad que aparento. Pero esa es la idea que él da. Dice, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor, hablando del de Dios, me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo. Ah, no se considera amigo de Dios. O sea, lo llama, este es mi enemigo, pero aquí puede haber una doble interpretación, ¿sí? Puede ser que Job no esté hablando directamente de Dios. O sea, no es que Dios sea su enemigo, sino es que Dios permitió que su enemigo aguzara sus ojos contra él. Yo tiendo a interpretar que este enemigo del que Job habla es Dios. O sea, no es que fue entregado en manos de otro enemigo, pero también existe esa interpretación. Pero noten ustedes cómo habla de Dios. Su furor me despedazó. O sea, Dios se enojó conmigo. Me ha sido contrario. Es mi enemigo. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Oye, qué difícil realmente la situación, porque cuando nosotros estamos pasando dificultades, por lo menos hay, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Cuando uno enferma y está en su lecho de muerte prácticamente y uno siente que ya pasó de este mundo al otro, por lo menos creo que hay un gran consuelo en tener familia que llore con uno o que esté a la par de uno en ese momento. Que por lo menos lo consuelen y saber uno que va a hacer falta en este mundo. Pero ha de ser muy difícil estar solito, digámoslo así, ha de ser muy difícil. Pero aun cuando uno está solito, tal vez ha de ser por lo menos confortable o confortante pensar que Dios está con uno. Yo sé que aquí, por ejemplo, en este mundo no somos eternos, ni uno de nosotros es eterno. La esperanza de uno es estar vivo para cuando Cristo regrese, ¿no? Esa es la esperanza, pero todavía eso puede que no suceda porque nosotros no tenemos idea de cuándo Cristo venga. Nos hacemos a la idea de que vamos a morir, pero por lo menos sabemos que si no está nuestra familia, nuestros seres amados con nosotros, por lo menos Dios está con nosotros. Entonces, lo triste de Job aquí, por ejemplo, es que él no puede contar con su familia, porque sus hijos ya no están. O sea, sus hijos murieron. Y no puede contar con su esposa porque su esposa más bien le dijo, mira, maldice a tu Dios y muérete. O sea, él está solito. Y luego vienen sus amigos y ahora él se siente enemigo de sus amigos. Y por si fuera poco, ni siquiera Dios está con él. Claro, yo sé que podemos pensar, sí, Dios está con él. Ok, pero él no lo siente. Y esto es lo que verdaderamente importa en este momento. Es lo que yo percibo. ¿Ah? O sea, la realidad, últimamente, como dice este movimiento existencialista del siglo XX, la verdad realmente no importa. La realidad física no importa. Lo que importa es lo que yo siento y lo que yo pienso. Y en este ratito, Job siente que todo el mundo lo abandonó. Crujió contra mí, dice, crujió sus dientes contra mí. Está hablando de Dios. O sea, en este momentito Dios lo abandonó y es más, Dios está furioso con él. Y contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca. Es plural. Ahora probablemente se refiere a sus amigos. Hirieron mis mejillas con afrenta. Ahora no hay que interpretar esto literal en el sentido de que sus amigos lo estaban abofeteando, porque eso obviamente no pasó. O sea, eso no sucedió. Pero en la poesía, él se permite decir eso, es como, o sea, esto es grave realmente. ¿Qué tanto duele un chipotazo? Así le decimos nosotros, ¿no? Los más elegantes le dicen bofetada. ¿Qué tanto duele eso? ¿Qué tan grave es? Bueno, yo creo que un puñetazo duele más. Sin embargo, en el Oriente, esta idea de golpear la mejilla es bastante fuerte porque ellos son una cultura de honor y esto prácticamente afrenta su honor. Entonces, por eso es que utiliza esta metáfora. Hirieron mis mejillas con afrenta. O sea, no fue con golpes,
sino prácticamente vinieron y me insultaron. O sea, encima de todo me están diciendo que soy injusto y que soy malo. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en manos de los impíos me hizo caer. Sigue diciendo, próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. No sé, creo que la metáfora aquí en el versículo 12 es sacada de cómo los tigres atacan. O sea, curiosamente, el ataque del tigre es bien único entre las fieras, por una parte, pero en teoría el tigre no ataca por la yugular, sino que se tira encima de la presa y le agarra el cuello y quiebra su cerviz, o sea, quiebra su cuello prácticamente. Entonces, esta es la metáfora que utiliza aquí, es como que yo fui la víctima, yo soy la víctima, y luego vino Dios y me atacó como una fiera ataca a una víctima, y aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? Próspero estaba yo, o sea, yo estaba bien, y me desmenuzó. O sea, es la idea de me comió prácticamente. Me arrebató por la cerviz y me despedazó. Y me puso por blanco suyo, o sea, se ensañó conmigo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por la tierra. O sea, una vez más, esto es figurado, obviamente. No pasó una vez más, porque de hecho podríamos decirle a Job, todavía tiene sus dos riñones, ¿no? Y su hiel está funcionando. Pues si no, ¿cómo es que habla con tanta ira, no? La hiel está funcionando bien. Pero él va a utilizar esta metáfora es prácticamente como que fuera una víctima, ¿no? Como que me cazaron, me rodearon sus flecheros, agarró mis riñones y los partió, o sea, no perdonó, Miguel derramó por la tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante, y luego va a hacer esta otra cuestión. Eh, Cosí silicio, perdón. Cosí silicio sobre mi piel. Y puse mi cabeza en el polvo. Los orientales tenían esta ropa de silicio. Utilizaban en determinados momentos. Esta ropa la hacían generalmente con pelo de camello, que el pelo de camello es bien áspero, ¿no? Y entonces no era con lana de oveja ni de cabra, sino era de camello, que por cierto, la lana de cabra es de las más finas del mundo, ¿no? El famoso casimir, ¿no? Que viene de la India, el norte de la India, que viene de Cachemira. Y son estas ovejas, digo, son estas cabras que tienen esta lana tan especial, tan pura, ¿no? Pero estos hacían ropa con hilo de camello, con pelo de camello, que era picante, pero era fuerte al mismo tiempo. Y entonces, esta ropa la usaba la gente pobre. No era solo para esto, no, la usaba la gente pobre. La gente pobre usaba esta ropa que picaba y, bueno, pero era bastante resistente, ¿no? Y generalmente era de color negro. Por eso es que a veces se dice se vistió de saco, porque con esto hacían los sacos, o se vistió de silicio, o se vistió de negro, lo que nosotros llamamos luto, pero ya solo conservamos el color, no el tipo de tela. Entonces, cuando dice, por ejemplo, la escritura que Elías estaba vestido, o Juan el Bautista estaba vestido con pelo de camello, no hay que pensar que el hombre tenía una chaqueta de cuero, ¿sí? O, que usaba esa ropa tan buena, sino la idea es que estos dos grandes profetas eran tan pobres, sí, que utilizaban una tela bastante barata y su alimentación, al ser langostas y miel silvestre, implica que él sí era bastante pobre. O sea, comía lo que el campo producía prácticamente. Estaba entregado al ministerio. Entonces, cuando la persona sufría bastante, rasgaba sus ropas delicadas y lo siguiente que hacía era ponerse algo de esta ropa. Y también echaban polvo sobre su cabeza y eso implicaba que ya no se bañaban ni hacían nada más porque estaban de duelo prácticamente. Ahora, aquí Job no dice que se puso esa ropa, sino que cosió esa ropa sobre su piel.
sea, prácticamente es como decir, perdí la esperanza y por lo tanto la fabriqué sobre mi piel. O sea, está tan pegada a mi piel. Puse mi cabeza en el polvo, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Aquí viene el punto de la queja de él. A pesar de no haber iniquidad en mis manos. Los judíos, cuando oraban al estilo católico, no al estilo evangélico, sí. Los evangélicos generalmente cuando cantan y oran, levantan las manos en esta forma, porque esperan que de alguna manera, de parte del que está ministrando, les pase algo de su unción y de su poder. Esa es la idea, quiero recibir la unción. Y por eso ponen las manos así. Los católicos ponen las manos de esta forma. O sea, ustedes han visto esos cuadros donde están orando y ponen las manos en esa forma. Muy bien. No sé por qué lo hacen. Yo creo que es tradición. Pero los judíos lo hacían. Y la razón por la cual los judíos hacían esas oraciones levantando las manos de esa forma es porque la mayoría de pecados se cometen con las manos. O sea, si uno roba, pues roba con las manos. Y si uno derrama sangre con las manos. Y sin manos, como que está difícil cometer pecado, ¿no? Puede uno imaginárselos, pero como que está difícil cometer pecado. Entonces, la idea que presentaban los judíos es, yo quiero, o sea, Señor, mira mis manos y ahora déjame orar, déjame entrar a tu presencia. Pero primero mira mis manos, que mis manos están limpias. Por eso es que Isaías, por ejemplo, en su primer capítulo dice, cuando levanten sus manos para orar hacia mí, yo no los escucharé, porque manchadas están de sangre vuestras manos. A veces uno se puede manchar las manos con sangre sin siquiera notarlo. Ya voy a hablar de eso. Sí, la sangre, no sé si esto está, ¿cómo decirlo? Si esto está, eh, si Dios lo pensó desde el principio así, pero la sangre curiosamente no se borra. O sea, es una de las sustancias que no se quita, ¿no? Que las personas cometen un crimen, en Investigation Discovery se ve, cometen un crimen en una casa, matan al pobre tipo y lo descuartizan ahí y después lavan con jabón, le echan fab, le echan detergente, le echan, de todo le echan a la escena, ¿no? Hasta cloro agarran y le echan. Y después vienen los policías y tiran una luz fosforescente y ¡pah! Están todas las manchas de sangre por todos lados. Claro, el ADN ya no está, pero la mancha, o sea, como que la sangre sí es peor que el achote, dicho de esta manera, ¿no? No se borra, no se quita. Y esta era la idea, ¿no? Ahora, la crítica que hace Isaías es que las manos de ellos están manchadas de sangre, aunque no hayan derramado literalmente la sangre de las personas. Y esto lo hacen los políticos, sí, porque Isaías está acusando a los políticos, ¿no? Cuando vienen todas las ayudas para el coronavirus, pero se roban el dinero. Entonces, como se roba el dinero, luego llega el pobre señor enfermo al hospital, pero no hay nada para ponerle ni para darle, porque un político se robó el dinero. Entonces, ¿las manos de ese político están manchadas de sangre? La respuesta es sí, están manchadas de sangre. Y esta era la idea de los judíos. O sea, ¿cómo es? Viene la cuestión de la hipocresía de, mira, voy a levantar mis manos porque yo no he matado a nadie. Y el profeta le dice, tus manos están manchadas de sangre. Esto es lo que Pablo dice también, que a veces uno no entiende muy bien en primera Timoteo, capítulo 2. Quiero que los varones de la iglesia, los varones, levanten manos santas sin ira ni contienda. O sea, la idea viene de la cultura. Quiero que oren en todo lugar, dice después. Y la idea es levanten las manos, pero que esas manos no tengan contienda ni tengan ira entre ellos, sino que estén bien. Pues. Y aquí Job lo presenta de esta manera, dice, no había iniquidad en mis manos. Ahora, lo que está diciendo no es tanto en mis manos, sino en mí. O sea, yo soy inocente. No había iniquidad en mis manos y por si eso fuera poco, mi oración era pura. Era pura. ¿Eso qué significa? Porque aquí van relacionadas las dos cosas. Cuando Job oraba, obviamente en su cultura, él levantaba las manos
igual que lo hacía cualquier otro judío, ¿no? Cualquier judío levantaba las manos. Cualquier oriental levantaba las manos y levantaba la vista al cielo. Curiosamente, la costumbre cristiana de cerrar los ojos para orar, no sé de dónde viene. No hay ningún texto en la Biblia que diga que uno debe cerrar los ojos. Y curiosamente somos nosotros los evangélicos que cerramos los ojos porque los católicos no los cierran, los abren. Como anduve entre ellos, cuando ellos oran, abren bien los ojos, ¿no? Somos nosotros que cerramos los ojos y siempre me preguntaban, ¿y por qué cierran los ojos? Y yo no sabía ni por qué, ni por qué, ¿no? Pero los judíos abrían los ojos. De hecho, cuando Jesús oraba, dice, levantaba la vista al cielo y oraba. O sea, no cerraba los ojos, los abría bien. Y probablemente Jesús también levantaba las manos al estilo de la tradición judía. Pues él dice, mira, yo levantaba mis manos, en mis manos no había iniquidad. Sé que Job lo está diciendo, ¿no? Pero no ha entrado en detalle, no se preocupen. Más adelante, en el capítulo 29, 30 y 31, él va a entrar en detalle, o sea, va a detallar su vida. Va a decir, mira, yo nunca comí mi pan solo. Si alguna vez yo no compartí mi pan con el huérfano, entonces sí. Y resulta que cuando uno mira ese tipo de ética, o sea, habemos muchos cristianos, me echo en cuenta, que miramos al huérfano enfrente y no nos preguntamos si come o no come. De hecho, no es mi hijo, pues sí, si fuera mi hijo no estaría huérfano, ¿va? Pero dice, no es mi hijo, no es mi problema, ese es su problema, allá la mamá que mire cómo le hace, porque también con lo celosa que es mi esposa y estarle pasando dinero a esta viuda, como que está peligroso, ¿no? Atento contra mi vida, van a decir ustedes, pero la cuestión es que Job dice, mira, si yo alguna vez comí mi pan solito, y no comió conmigo el huérfano. Entonces, sí merezco esta, pero yo no lo hice. Comió conmigo el huérfano. Si yo saqué el fruto de balde de la tierra, entonces merecía. ¿Y eso qué significa? O sea que Job era tan justo que decía, si saco de la tierra, debo poner en la tierra. Eso de, mira, si cortas un arbolito, siembra dos. O sea, esto no es invento de ahora. Que Job lo piensa. O sea, si yo alguna vez le saqué a la tierra algo y no le retribuí a la tierra por lo que me daba, entonces sí. O sea, ¿qué nivel de este tipo, no? O sea, uno dice, ¿qué nivel? Por eso es que a él le duele más lo que le está sucediendo, porque si Job fuera un pícaro, por ejemplo, él diría, Señor, perdóname. Sí, yo sé que la hice ya, no la vuelvo a hacer. Yo sé que la merezco, no voy a volver otra vez a cometer este delito, como el caso de David, ¿no? Ustedes recuerdan que David, cuando iba huyendo de Jerusalén, se pone aquel tipo cuyo nombre ahorita olvido, sobre la muralla, sobre el monte, y este varón empieza a recriminarle desde allá y le dice, qué bueno, y empieza a insultarlo y sos aquí y allá. Y no quiero inventarme todas aquellas malas palabras en hebreo que probablemente dijo que no están escritas en la Biblia, pero empieza a pegarle una insultada al reino. Y tal vez tenía un tanto de razón el hombre de ser enemigo de David porque David lo había afectado grandemente a él y a su familia en un pasado. Entonces viene uno de los valientes de David, ¿no? Y le dice, ¿quién es este perro para que hable así? Ahorita lo voy a matar. Y David le dice, no lo hagas, porque tal vez Dios mira esta humillación y me perdona. Es que David estaba consciente, ¿sí?, de que había cometido pecado. O sea, David sabía lo que había hecho. Y claro, es elogiable su conducta, es elogiable pensar, él se humilló y verdaderamente reconoció que lo que le estaba pasando en ese momento era justificable por el pecado que había cometido. Pues creo que Job hubiera hecho lo mismo, pero el problema aquí es que Job está consciente de no haber hecho semejante cosa. Entonces, por eso es que él dice, mira, todo esto me vino, o sea, prácticamente todo lo que ha descrito me partieron, ¿sí? Cortaron mis riñones, eh, no tuvieron ni compasión de mi hiel, la regaron ahí en el piso. Yo cosí silicio sobre mi piel, me cubrí de polvo. Mira cómo tengo el rostro, ¿verdad?, de tanto que he llorado, está hinchado. Mis párpados están entenebrecidos.
Y aquí viene el problema. A pesar de no haber hecho iniquidad, no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. O sea, no fui hipócrita. A los religiosos generalmente se nos acusa de hipócritas. Entonces, es una acusación que yo he recibido todo el tiempo, ¿no? Cuando tenía mi programa en el canal, a propósito, tenía un programa en un canal de televisión aquí en Honduras, el canal 51, y me dedicaba a contestar preguntas religiosas, ¿no? Entonces, daba mi número de celular para que me mandaran las preguntas que tuvieran, y sí, la gran mayoría de personas mandaba preguntas como X o Y cosa, ¿no? Se preguntaban cualquier cosa de la Biblia. Pero me caían bastantes mensajitos donde decía, hipócrita, deje de cobrar el diezmo. Yo no le hacía caso a eso. ¿Ah? No, no vamos a hacerle caso. Un mensajito donde me cayó, sí, yo te conozco, sé quién sos. Decía, a decir el diablo, decía yo. Que es el único que puede, aparte de Dios, y no creo que Dios mande mensajitos, ¿no? Él es el diablo. Pero siempre lo acusan a uno de hipócrita, ¿no? Y en muchas instancias, los religiosos tendemos a ser hipócritas. O sea, hay una tendencia natural a ser hipócrita. Reconozco que en determinado momento, pues lo he sido, ¿no? Sobre cuando me para el policía en Estados Unidos y me dan ganas de insultarlo, pero me dijo que era ateo, dije, oh, si lo insulto y después sabe que soy predicador, está como que dura la cosa, ¿no? Hay que ponerle una sonrisa. Yo sí creo en Dios, que hay que poner, entonces uno se porta un poco hipócrita, ¿no? Pero Job dice, o sea, Job, si ustedes se fijan, él dice, mira, mi oración fue sincera, o sea, a veces nosotros oramos antes de terminar el día, siempre oramos con Joseph, Joseph el que me recuerda, papá, no hemos orado hoy. Y Joseph hace su oración y dentro de su oración te pedimos, Señor, que nos des dulces sueños, que nos libres del coronavirus, a todos mis amigos también, ¿sí? Y al superhéroe, que protejas al superhéroe. Entonces, al fin le tuve que preguntar quién era el mentado superhéroe. Dice, el que va a derrotar al coronavirus. Creo que está hablando de algún científico, ¿no? Que va a inventar la vacuna, pero es interesante su oración. Y a veces yo ya tengo sueño cuando se acuerda de que hay que orar y le digo, ah, dale, pues. Entonces, como que mi oración es un poquito hipócrita, ¿no? Pero Job dice, nunca, o sea, mi oración era sincera. O sea, nunca yo le dije gracias a Dios y no lo sentí. Por eso es que es realmente triste su historia. Su historia es triste, aunque va a tener un final interesante y feliz, su historia es triste. Dice, no haber sido mi oración pura. Y aquí viene el gran grito. Oh tierra, no cubras mi sangre. ¿Qué significa eso? Y no haya lugar para mi clamor. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Si ustedes recuerdan en Génesis, Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, en la tradición judía, que después se refleja hay un comentario a la Biblia escrito por los judíos, pero no por un judío, sino por la tradición judía que se llama el Talmud. Y ellos comentan la Biblia. Eso viene del siglo tercero y quinto, porque hay dos Talmudes, pero a uno le venden los dos, ¿no? Tercero y quinto después de Cristo. Se coleccionaron todas las tradiciones de ellos y eso se llama el Talmud, de Jerusalén el primero y de Babilonia el segundo. Lamentablemente no he encontrado el Talmud en español, no lo he encontrado, en inglés sí, pero en español no, lamentable. Pero ahí recogen ellos todas sus tradiciones bien interesantes y tienen una con respecto a esto. Dicen ellos que la sangre, si ustedes botan sangre en el suelo, entonces esa sangre echa burbujitas, ¿no? La sangre echa burbujas, hace burbujas. Y ellos opinan, los judíos, que esas burbujas son las oraciones hacia Dios, de mira mi sangre. O sea, y entonces que cuando Caín mató a Abel, derramó su sangre. Y entonces la sangre de Abel estaba burbujeando. Y cada burbujita que salía era la idea de decirle al Señor, mira lo que me pasó. Y que eso es lo que el Señor le dice a Caín cuando
Le dice, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Ahora, cuando la persona era culpable, esta es tradición judía, una vez más. Nosotros sabemos que no hay base científica para esto. Pero cuando la persona era culpable, o sea, asesinaban a un asesino, vamos a decir, mataban a un asesino. Uno de esos que realmente la merecía. Entonces la sangre se apresuraba a tragarse mejor, perdón, me trabé. La tierra se apresuraba a tragarse la sangre de este tipo, o sea, la consumía rápido para que no saltara ni una burbujita, se la tragaba. Y aquí es donde viene lo interesante que aparece muchas veces en la Biblia de las personas que descendían vivas al Seol. O sea, eso lo que significaba culturalmente es que su muerte era totalmente justa. Entonces, los que se le oponen a Moisés en el desierto, por ejemplo, que la tierra se abre y se traga vivos a estas personas. Entonces, bajan vivos al Seol, es decir, la tumba, ¿no? Porque el Seol para los judíos era la tumba en ese momento histórico. Entonces, la idea es su sangre no pudo hacer ni una oración porque ni siquiera se derramó. Y cuando derramaban la sangre de alguien culpable, la tierra se tragaba esa sangre. Pero cuando la persona era inocente, entonces la tierra rehusaba tragarse la sangre para que tuviera la oportunidad de clamar a Dios por justicia. Y basado en esa tradición, entonces, es que Job hace esta oración hacia la tierra, o sea, le habla a la tierra. Esto es una figura literaria que se llama apóstrofe, que es cuando la persona le habla a las cosas inanimadas como si las cosas le pudieran entender. Entonces, como cuando yo digo, por favor, Wi-Fi, no te caigas. O sea, el Wi-Fi no me está escuchando, ¿verdad? Pero yo asumo que sí me escucha. Oh tierra, este es un apóstrofe, no cubras mi sangre. O sea, le está diciendo que quede expuesta ahí. Y le decía, yo no sé si Dios determinó esta situación, por qué la sangre no se borra, por qué pueden pasar mucho tiempo y por eso es que los asesinos tienden a cambiar el piso de la casa. Y esto es lo que despierta las alarmas de los investigadores cuando llegan y preguntan, ¿esa alfombra la acaban de cambiar? Sí. Ah, ok, interesante. Porque están quitando las pistas y aún tiran la luz y alguna gotita por ahí cayó y curiosamente no se quita. ¿Por qué? Pero Job dice, oh tierra, no cubras mi sangre. No haya lugar para mi clamor, no te traes mi clamor. O sea, el clamor no de Job, sino de la sangre de Job que va a clamar a Dios. Va a clamar por justicia. Y de hecho, ¿a quién más voy a clamar sino a Dios? Aquí la tenemos difícil, ¿sí? ¿Por qué la tenemos difícil? Porque hay una escena, bueno, sé que ha sido famosa ahora la muerte de este afroamericano en manos de la policía norteamericana, ¿no? Ha sido famoso y todo el mundo anda hablando de eso. No voy a hacerlo yo. Mejor voy a hablar de Rápido y Furioso, ¿no? En Rápido y Furioso, Gladys ya inclinó la cabeza, ¿no? En Rápido y Furioso. Ya miro las películas y me llaman la atención ciertas cosas. Mañana les voy a traer a los Simpsons. Rápido y Furioso, hay una escena donde el policía encubierto le dice a Toretto, Ben Diesel, que la hace de Toretto, le dice, detente, si no voy a llamar a la policía. Y el otro le dice, ¿cómo se te ocurre llamar a la policía si tú eres policía? Sí, ¿cómo se llama a la policía si tú eres policía? Esto me llama la atención porque cuando usted está siendo afectado por la policía, ¿a quién va a llamar? Al ejército. Y si el ejército también hace lo mismo, ¿a quién llama? Ahora, este es el caso de Job. O sea, Job está diciendo que quien a él lo está afectando es Dios. Ahora tenemos un problema. ¿Ante quién llevamos nuestra causa? O sea, ¿a quién le voy a pedir yo? Por eso es que él en determinado momento ya no ruega a Dios, sino dice, tierra, no cubras mi sangre. No haya lugar para mi clamor. O sea, deja que mi sangre clame por justicia. Porque lo que quiero es justicia. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo. Qué curioso. Mi propio testigo es el que me está acusando. O sea, eh,
tratando de entender este versículo y mi testimonio en las alturas. Dios es tu testigo, pero si contra Dios estás peleando, ¿no? Eh, Tal vez lo puede explicar mejor la famosa canción, Sabes a ciencia cierta que me fallaste, ¿no? ¿Recuerdan de esa canción? Sabes a ciencia cierta que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Porque ya, ¿qué más podemos hacer, no? Entonces, esto es lo que está diciendo. Tú me estás atacando, pero tú eres mi testigo. Tú sabes. Disputadores son mis amigos, que me deberían de proteger, me están aquí acusando. Mas ante Dios derramaré mis lágrimas, porque ante Él voy a rogar, Él es mi testigo y Él sabe. Y aquí es donde sale o sea, esto es cuando venimos a esta encrucijada de a quién, como dijera los de Chespirito, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? O sea, esta es la idea, ¿y aquí a quién, no? 21, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. O sea, Job llega a ser irracional, así es la única forma en que yo entiendo estos versículos. En determinado momento dice, tierra, no te olvides, no tragues esto. Después dice, mi testigo está en los cielos. Y después se le sale eh, su deseo. Ojalá el hombre pudiera disputar con Dios, como con su prójimo. Porque entonces tendría que entregar cuentas de por qué me está haciendo esto. O sea, ¿por qué está haciendo esto? Esto es como lo que le piden a China de que deje que los investigadores entren. Ya prometió que lo va a hacer. Dicen los chinos que van a dejar que los investigadores entren a su territorio a saber cómo se originó el coronavirus cuando cese la pandemia. Ay, Dios mío, si dicen que vamos a vivir con esto. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo será esto? Y total, cuando cese la pandemia, todavía por la autonomía que tienen los países, pueden decir no. Entonces uno dice, pues, ojalá pudiéramos nosotros tener una superpotencia que, ok, esa es la idea que está haciendo aquí Job. En otro momento él va a decirlo, va a decir, ojalá hubiese uno más grande que él, un árbitro que mediara entre nosotros. Creo que a Job se le está yendo la mano. O sea, creo que aquí se le está yendo mucho la mano. Él está diciendo cosas que yo no me atrevería a decir. Claro, no estoy en la posición de él. Probablemente en esa situación uno ya no es racional. Pero y lo curioso, lo que me llama la atención como dato teológico aquí, es que Dios lo escuchó. O sea, dijo todas esas cosas y Dios no le mandó un rayo, sino que desde ahí arriba escuchó y dijo, bueno, te vamos a contestar más adelantito, pero ahorita no. Lo vamos a hacer. El último versículo del capítulo, aunque estos capítulos están mal divididos, porque el siguiente sigue hablando Job, más los años contados vendrán. Y yo iré por el camino de donde no volveré. O sea, me voy a morir. Algún día yo me voy a morir, pero que no se olvide mi historia, que se recuerde mi historia, que no se olvide que aquí murió un inocente. Esa es la idea que le está planteando. Bien, llegamos a las 7 de la noche, tardamos una hora, solo comentando la poesía de Job, ¿no? Tratando de entender qué es lo que está diciendo. Y es realmente bonita. Pero no sé si hay alguna pregunta o algún comentario de parte de ustedes.